que es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente investigadora en el Instituto Nacional de Derechos Humanos Madre de Casa de Mayo y en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo en una de las materias que integran el CIRFEM, el Circuito de Formación Feminista de Sociales, que la materia se llama Experiencias Femeninas en la Acción Política y Sindical. Gracias. Buenas tardes a todos. También celebro la oportunidad de participar en esta mesa junto a todas estas grandes investigadoras, grandes mujeres, para hablar de estos 40 años, debatir de estos 40 años de democracia ininterrumpidos en nuestro país, ¿no? Antes quiero agradecer a la ocurrencia de la directora de la carrera de que hoy yo esté aquí, Mariana Nogueira, a la organización de la mesa, a cargo de Matías Cabo, Paola, Bonazzi, les agradezco un montón la oportunidad un poco de debatir acerca de este tema con la experiencia que yo tengo a partir de mi trabajo como docente e investigadora social y de género, ¿no? Esta perspectiva, como bien dijo Emiliano, la desarrollo en la carrera, ¿no? La materia que coordino junto a la licenciada Andrea Bogen, que está aquí presente, que tiene una amplia experiencia en la docencia e investigación y gestión en estos temas, ¿no? Andrea fue directora provincial de Igualdad de Oportunidades en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Edgardo Vinson, que también está aquí presente, durante el gobierno de Felipe Solá. Y en este último cuatrimestre se sumó a nuestro equipo y nuestra compañera Dolores Rodríguez, flamante licenciada en comunicación, que fue exalumna de nosotras y que también tiene una amplia experiencia de gestión en estas temáticas en la Municipalidad de Moreno. Entre las tres integramos este equipo y bueno, nada, deseamos continuar con nuestra militancia feminista en nuestro ámbito académico, que está sostenido muy a pulmón y por el respaldo de compañeros que suman a nuestras iniciativas de poner en evidencia que la discriminación por cuestiones de género es una de las tantas formas que asume la violación a los derechos humanos. Dentro de estos compañeros que nos apoyan constantemente, por supuesto que está aquí Edgardo Visto, y bueno, quiero agradecerle en nombre del equipo su acompañamiento en todos estos años de cursada de la materia. Este es nuestro cuarto año, porque siempre estuvo dispuesto a nuestras convocatorias para dar clase, para dar testimonio como militante político y como querellante y testigo en causas de delitos de lesa humanidad por la desaparición de su hermano Guillermo y la madre de sus hijos mayores, Mónica Pino, secuestradas en el marco del tránsito, ¿no? Así que a Eddie Visto, muchas gracias por el acompañamiento. Bueno, la forma de abordar este proceso histórico condice con el planteo de estas actividades, ¿no? Extracurriculares, donde buscamos dar voz a militantes, a dirigentes sindicales, dirigentes sindicales, ¿no? Se centra en analizar este proceso con una perspectiva social y de género que permite pensarlo no desde ideas abstractas, sino desde su lógica política. Solo con estas herramientas podemos analizar si se han modificado nuestras condiciones de vida y trabajo desde la intervención de los movimientos de mujeres. Hoy integro esta mesa con el propósito de mostrar que la larga lucha de las mujeres en nuestro país pudo enfrentar la discriminación de género en varias situaciones y que realmente dio frutos. Y si bien este accionar no se caracteriza por tener un desarrollo evolutivo y está colmado de hechos que marcan retrocesos o procesos de institucionalización que nos colocan en descansos aletargados, sirven para construir experiencias militantes, para adquirir una conciencia feminista, conciencia de género, y no dejar de denunciar a un sistema capitalista que constantemente se regenera a partir de un patrón patriarcal. Esa es una de las razones por que se intenta invisibilizar este transitar político de las mujeres argentinas, ¿no?
Es una empresa establecida con muchísima dedicación que pretende ocultar una trayectoria de lucha en nuestro país que tiene un centenar de años. Este dato es importante remarcarlo porque nos habla de un proceso de intergeneracionalidad de la militancia feminista argentina, que es la que une la agenda de lucha actual con la construida por tantas mujeres en su historia. Cuentan su haber con organizaciones, movilizaciones, encuentros nacionales. Todas estas experiencias cimentaron el espacio democrático que constituyen los feminismos de hoy. Pero como el patriarcado se regenera constantemente, seguimos leyendo interpretaciones que nos describen como espontáneos, formados de estereotipos que pretenden desacreditar su accionar político. Son parte de la insistencia de la construcción de esos relatos únicos, sí, oficiales, que son construidos por los grupos dominantes con el fin de dejar en el olvido percepciones sobre el pasado. En este caso, el dominio del ámbito público que ejercen varones es reproducido en historias androcéntricas que invisibilizan la agencia de mujeres en el devenir nacional. Para nosotras advertir sobre estos relatos es clave para pensar el nivel de representación femenina que pueden tener distintos ámbitos públicos si de las mujeres no se quiere hablar. Es más grave aún cuando estas historias perviven en un contexto de avance de la institucionalización de la lucha femenina, que es coetánea a los 40 años de democracia que hoy estamos aquí para recordar, que permite llevar adelante una agenda de género en organizaciones de diversa índole. Estos espacios surgieron al considerar las propuestas que hizo la Organización de las Naciones Unidas durante la década de 1970 a raíz de la emergencia de la segunda ola del feminismo que discutía los modelos de mujer propios de mandatos sostenidos hasta ese momento. Nuevamente menciono que este camino de lucha fue sinuoso y se vincula con los distintos gobiernos que atravesó y sus intencionalidades en implementar políticas que incidieran en la construcción de una sociedad más inclusiva. Quiero empezar por recordar el accionar de muchas mujeres que siguieron premisas feministas para alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las insurrecciones obreras y populares en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán de los años 70. Algunas de ellas, durante la última dictadura militar, fueron víctimas de la represión ilegal, principalmente por haber abandonado el destino que tenían prescrito. En el juicio a las juntas, conocemos sus acciones para sostener al grupo de mujeres en el centro clandestino conocido como un pozo de Banque. Este relato es acorde con la discusión que se viene sosteniendo a la teoría de los dos demonios, que durante el gobierno de Raúl Alfonsín sirvió para reconstruir un pasado desplazando la matriz de luchas de clase que predominaba antes de 1976. Y también, bueno, a través de estos relatos empezamos a conocer otras historias sobre las mujeres de los años de democracia. Por ejemplo, surgieron nuevas historias sobre las madres de Plaza de Mayo que también las rescatan como militantes y como trabajadoras. Trayectorias que han sido silenciadas en relatos sobre la organización porque generaban contradicciones al romper con los estereotipos de género de la época. Así podemos reconocerlas a nuestras madres, la recuperación de la Plaza de Mayo como espacio de confrontación. Los hitos que asignaron la historia de la organización son conocidos, no los voy a repetir aquí, pero sí destacar que si bien muchas de ellas no se consideraban feministas, durante los años iniciales de su organización se sumaron a las reivindicaciones de mujeres surgidas a partir del retorno a la democracia, como lo hizo Eve de Bonafini al apoyar a las llamadas piqueteras. Según relatos de mujeres que fueron partícipes importantes de los cortes de ruta en contra de las políticas de achicamiento del Estado que implementó el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, los encuentros con madres fueron faros para su organización de acciones de protesta. En el caso de las abuelas también su historia es muy conocida, pero no lo es tanto su posición feminista. Por ejemplo, Estela de Carlotto afirmó no hace mucho que la organización lo era y recordó las veces que la subestimaron por ser abuela y tantas otras que la llamaron loca. Pero es importante reconocer que la participación de las mujeres
respaldada por las madres y por las abuelas durante los años 80, se fue convirtiendo en un compromiso político con el feminismo. En la historiografía argentina no aparece mencionada como una particular manifestación contestataria del momento histórico. Algunos de los tópicos en este desplazamiento hacia las reivindicaciones de género fueron su malestar por el rol secundario que cumplían en sus organizaciones políticas y sindicales y el cuestionamiento que en estos ámbitos se hacía al feminismo por considerarlo expresión de una conciencia burguesa y pro-imperialista. Este escenario marcó la agenda del gobierno radical e impulsó la creación de agencias gubernamentales para tratar problemas vinculados a la igualdad de género, como la Subsecretaría de la Mujer, que surgió en 1987. También surgieron espacios de discusión como el Encuentro Nacional de Mujeres. Desde 1986 nunca dejaron de organizarse y fue en sus actividades militantes empezaron a exigir a sus sindicatos revertir esa situación, influenciados por su participación, por ejemplo, en los encuentros de mujeres, donde tuvieron acceso a debates en torno a la teoría feminista. Un caso a tener en cuenta es el CTA, creada en 1992 en oposición a la política neoliberal del menemismo y como alternativa al oficialismo planteado por la conducción de la CGT en ese momento. Existe una particularidad de su modelo organizacional que provocó el acercamiento de organizaciones de movimientos de mujeres y feministas a la central, como por ejemplo extender su representatividad a otras organizaciones sociales, además de sindicatos, con el fin de estar presentes más allá del ámbito laboral. Esta organización fue pionera en establecer el grupo sindical femenino en sus organizaciones afiliadas. Si bien en todo este proceso democrático se había logrado recomponer los derechos civiles y políticos, seguía sin restituirse los derechos económicos y sociales, profundizando las secuelas de la economía neoliberal que caracterizaron a este proceso iniciado por la última dictadura militar. Las consecuencias de esta medida fueron expresadas por la Organización de la Poblada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Una de las manifestaciones de la profunda crisis social y de representación política del modelo democrático liberal fue la escasez de espacios de discusión de cuestiones femeninas en el ámbito laboral. La convergencia de mujeres de diferentes agrupaciones políticas hizo posible que se comenzara a analizar la llamada feminización de la pobreza e impulsaran leyes de discriminación positiva, como la Ley Cupo Sindical Femenino del 2002, para incrementar la representación de mujeres en estructuras gremiales y empezar a discutir sobre estas cuestiones de economía feminista. Ser feminista consiste en sentirse parte de la efervescencia de la movilización callejera. Como cuentan las legisladoras que participaron de estos sucesos, la ley surgió por la presión ejercida por mujeres que rodearon el Congreso Nacional manifestándose a favor de su ocupación. La restauración y generación de nuevos derechos llegaron a partir de los gobiernos del doctor Néstor Kirchner y de la doctora Cristina Fernández, donde sus políticas de Estado fueron trazadas considerando la articulación con la participación popular. Un ejemplo de estas políticas es la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW, que permitió reconocer la competencia de su comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y considerar denuncias a cualquiera de los derechos enunciados en la CEDAW. Esta historia que concluye aquí creo que merecía ser contada porque hoy las mujeres sabemos que justamente merecemos un relato que hable de por qué y cómo un día tomamos nuevamente las calles para que las problemáticas que nos atravesaban siendo mujeres fueran reconocidas como un tema de interés público sobre el cual el Estado y la sociedad debían dar respuestas. Así impulsamos la elección de una presidenta y su reelección, que en su mandato se sancionaran leyes de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, de salud sexual reproductiva, de educación sexual integral, de identidad de género y de matrimonio igualitario. Con estas transformaciones, nuevas generaciones se acercaron a la política. Así, las ideas de las que hablamos aquí hoy fueron apropiadas por las más jóvenes, aquellas con las que confluimos en las calles en el 2015 bajo un nuevo lema, ni una menos. Dar a conocer esta historia ayuda a convertir
a la categoría de mujer en nosotras. Y que de esta forma sigamos en lucha, una lucha que seguramente va a dislocar rígidas estructuras de dominio masculino. Ante la actual coyuntura nacional, como contamos aquí, está atravesada por la emergencia de una ola ultraconservadora que cuestiona lo hecho por los feminismos en los últimos años, espero que nos encuentre en las calles mostrando, enseñando nuestra forma de entender la ciudadanía, que es específicamente femenina. De eso se trata hoy también la democracia. Muchas gracias.